Hola, hola, hola gente, una vez más, bienvenido a otro episodio de El Catecismo en un año, un espacio para redescubrir paso a paso el corazón de nuestra fe. Acá no venimos a memorizar doctrinas, sino a dejarnos encontrar por el Dios que habla, que enseña, que transforma, y cada episodio es una invitación, una oportunidad para escuchar la voz viva de la Iglesia que desde hace siglos guarda el tesoro de la verdad y lo ofrece al mundo. Sea que estés dando tus primeros pasos en la fe o que busques profundizar más en la fe, este camino es para vos. Así que prepárate. El catecismo no es un libro frío, sino una llama. Y cuando lo abrimos con el corazón, arde. Hoy empezamos con el tercer tema del capítulo tercero que estamos leyendo, que habla sobre las características de la fe. Hasta ahora hemos estado hablando sobre la fe, qué significa la fe, qué es la fe, quiénes son los ejemplos más perfectos de la fe. Ahora vamos a ver específicamente cómo es la fe. Y el párrafo 153 nos introduce a un tema muy importante. La fe es una gracia. Y dice lo siguiente. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Esto lo podemos ver en Mateo 16:17 y también lo podemos comparar con Gálatas 1:15 o con Mateo 11:25. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, que lo dirige a Dios, que abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Bueno, ¿qué nos está diciendo el catecismo en este párrafo? La fe no nace del esfuerzo humano, sino del toque de Dios en el corazón. Pedro no descubrió quién era Jesús por inteligencia o incluso por experiencia, sino porque el Padre se lo reveló. Así es siempre. Creer no es conquistar una idea, es recibir una gracia. La fe no se fabrica, se acoge. Es Dios quien abre los ojos del alma, quien enciende en nosotros el deseo de confiar, quien hace dulce la verdad que antes parecía amarga y dura. Por eso nadie puede gloriarse de su fe. La fe es un don, pero sí podemos agradecer por esta fe, podemos cuidarla, porque el mismo espíritu que la siembra quiere hacerla crecer. Creer es decirle a Dios, sí, muéstrame lo que no veo, pero que mi corazón ya empieza a reconocer como verdad. Los párrafos 154 y 155 nos explican que la fe es un acto humano. Es decir, si bien, como dijimos recién, no es algo que podamos fabricar, sino es una gracia que recibimos, a la vez es un acto humano. Y dice así, solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones. Y prestar confianza a sus promesas, como por ejemplo cuando un hombre y una mujer se casan, para entrar así en comunión mutua. Por ello, es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela.
y entrar así en comunión íntima con Él. En la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asiste a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Y acá está citando el catecismo a Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, que también cita el Concilio Vaticano I. Es decir, creer no es rendirse sin pensar. Eso es algo que mucha gente piensa y objeta de nosotros los católicos. Al entrar a la Iglesia Católica ustedes se sacan el cerebro, dejan de pensar. No, no tiene nada que ver con rendirse sin pensar, sino con entregarse con todo el ser. La fe no anula la razón ni la libertad, las eleva. Dios no nos fuerza a seguirlo, ni a amarlo, ni a relacionarnos con Él. Él nos invita. Nos da su gracia, como leímos al principio, pero espera también nuestra respuesta libre, como en todo verdadero amor. Creer es un acto profundamente humano, es decir, confío con la mente y con el corazón. Así como amamos a alguien porque reconocemos en él o en ella verdad y bondad, también creemos en Dios porque su voz resuena como verdad viva dentro de nosotros. La fe no esclaviza, la fe libera. Une lo que somos, razón, voluntad, deseo, con el Dios que se da a conocer. Por eso creer es comunión, es un sí consciente, razonado y amoroso al que ya nos amó primero, como dice Primera de Juan 4:19. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos entonces a leer qué nos dice el Catecismo sobre la fe y la inteligencia. Empezamos en el párrafo 156 y vamos a leer hasta el párrafo 159. Y dice lo siguiente: el motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo, que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad son signos certísimos de la revelación divina, adaptados a la inteligencia de todos. Motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu. Párrafo 157. La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente, las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humanas, pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural, dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. 10.000 dificultades no hacen una sola duda, decía el cardenal Newman en su Apología Pro Vita Sua. Párrafo 158. La fe trata de comprender. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que le ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una mayor fe, cada vez más encendida de amor. La gracia de la fe abre los ojos del corazón, como dice Efesios 1:18, para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación. Es decir, del conjunto del designio de Dios y de los misterios de la fe, de su conexión entre sí y con Cristo, centro del misterio revelado. Ahora bien,
para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Así, según el adagio de San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. El párrafo 159 dice: fe y ciencia. A pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber contradicción entre ellas, puesto que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, otorga al espíritu humano la luz de la razón. Dios no puede negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. Esto lo encontramos en el Concilio Vaticano I. Por eso, la investigación metódica en todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios. Más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, aún sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios que, sosteniendo todas las cosas, hace que sean lo que son. Este es un párrafo que estudiamos bastante en profundidad en un video que hicimos en este canal sobre la así llamada teoría del intervalo. Si te interesa el tema, puedes ir y verlo. Está acá en nuestro canal, en Catolicismo Sin Filtro. Y este es un tema que desarrollamos bastante. Pero para sintetizar un poco lo que acabamos de leer sobre la fe y la inteligencia. La fe y la inteligencia no son enemigas. Son dos alas con las que el alma se eleva hacia la verdad. Creer no es cerrar los ojos y aceptar cualquier cosa que escucho o que me dicen. No, es abrir los ojos más allá de lo visible. No creemos porque todo nos resulte claro, sino porque confiamos en aquel que no puede engañarse ni engañarnos. Dios nos da razones para creer. Los milagros, la santidad de los suyos, la fuerza viva de la iglesia a través de los siglos. Pero la raíz de la fe no está en las pruebas mismas, sino en la fidelidad de Dios. La fe es más cierta que cualquier razonamiento humano, porque descansa sobre la palabra del que no miente. La razón puede tropezar, Dios no. Por eso, aunque haya sombras o dudas, la fe no se quiebra, se apoya en la luz que viene de arriba. Como decía el cardenal Newman, 10.000 dificultades no hacen una sola duda. Y sin embargo, la fe busca comprender. No se contenta con creer sin pensar. Así que si sos de esos fideístas que dicen tener fe porque creen sin razonar, bueno, te desafío a ensanchar tu fe por medio de la razón. El creyente que estudia, pregunta y contempla, incluso el creyente que cuestiona, no debilita su fe, la purifica. Creo para entender y entiendo para creer mejor, decía San Agustín. Fe y ciencia, lejos de oponerse, se complementan, se completan mutuamente. Ambas brotan del mismo Dios, brotan de la misma fuente. Una ilumina el corazón, la otra ilumina la mente. Cuando se busca la verdad con humildad, ya sea que lo hagas en el laboratorio o por medio de la oración, siempre se camina hacia el mismo punto. Cristo Jesús, la verdad hecha carne. Y ahora, para terminar, vamos a leer los párrafos 160 al 162, que hablan de la libertad de la fe, la necesidad de la fe y la perseverancia en la fe. El 160 dice: el hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad, eso lo dice la Biblia, por ello quedan vinculados en conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo presente sobre todo en Cristo Jesús. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Dio testimonio de la verdad,
pero no quiso imponerla por la fuerza a los que lo contradecían. Pues su reino crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia Él. El párrafo 161, hablando de la necesidad de la fe, dice: creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6, y llegar a participar en la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella, sin la fe, y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. Y por último, tocando este último tema que nos acaba de señalar el párrafo 161, el párrafo 162 habla de la perseverancia de la fe. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo: combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Y acá el catecismo está citando 1 Timoteo 1, 18 al 19. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla como la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que nos la aumente, que aumente nuestra fe. Debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la iglesia. Y acá se nos da varias citas bíblicas que recomiendo a todo oyente: abran la Biblia y vayan a comparar lo que acabamos de leer del catecismo con todas las citas bíblicas que nos está dando. Así que, bueno, a ver, la fe es libre, es necesaria y es perseverante. 3 notas que la hacen viva y auténtica. Sin estas 3, la fe no es fe. Dios no obliga, invita. La fe nace de un encuentro, no de una imposición. Cristo nunca forzó a nadie a seguirle. Cristo atrajo por el amor, no por la fuerza. La fe solo florece cuando se elige libremente y cuando el corazón dice sí, porque ha descubierto en Dios una verdad que lo hace libre. Como dice Juan 8:32, van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Pero esa libertad no la hace opcional. Sin fe no hay comunión con Dios, porque solo quien confía en Dios puede recibir. Creer en Cristo no es una fórmula de salvación, sino una relación de amor sin la cual la vida se vacía. Sin fe, el alma queda cerrada al sol de la gracia. Y una vez recibida, la fe debe cuidarse. ¿Por qué? Porque la podés perder. No basta haber creído en el pasado, hay que seguir creyendo hoy. Como lo advierte San Pablo a Timoteo, algunos naufragaron en su fe por haberla descuidado. La fe vive de la palabra, se fortalece en la oración y se demuestra en el amor. No es una chispa momentánea, sino una llama que se mantiene encendida con esperanza y caridad. Por eso el creyente ora cada día: Señor, creo, pero aumenta mi fe, como dice Marcos 9:24. Solo así la fe llega viva al final del camino. Y terminamos entonces con los párrafos 163 al 165. La fe, comienzo de la vida eterna. El 163 dice: la fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica. Fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara, como dice 1 Corintios 13:12, tal cual es, como dice 1 Juan 3:2. La fe es, pues, ya el comienzo de la vida eterna. Acá el catecismo nos cita a San Basilio Magno. Dice: mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como reflejadas en un espejo, es como si poseyésemos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. El párrafo 164 dice: ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión, como dice 2 Corintios 5:7. Y conocemos a Dios como en un espejo,
de manera confusa, imperfecta, como dice el mismo escritor San Pablo en 1 Corintios 13:12. Luminosa por aquel en quien cree, la fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte, parecen contradecir la buena nueva, pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Y finalmente el párrafo 165 dice, entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe. Abraham, que creyó esperando contra toda esperanza, como dice Romanos 4:18. La Virgen María, que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro, y tantos otros testigos de la fe. También nosotros, dice Hebreos 12, 1 al 2, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Así que bueno, la fe es una ventana abierta al cielo. Todavía no vemos a Dios cara a cara, pero lo presentimos. La fe es un anticipo de la vida eterna. Nos deja gustar, desde ahora, la luz que un día nos inundará por completo. Es como caminar de noche siguiendo una estrella. No todo es luminoso, claro o visible, pero sabemos a quién estamos siguiendo y hacia dónde vamos. Sin embargo, creer, y todos los que están escuchando saben esto porque lo han experimentado, creer no siempre es fácil. Es más, la mayoría de nuestra experiencia en la fe es una experiencia llena de dificultades. La oscuridad, el dolor, la injusticia o incluso el silencio de Dios pueden estremecer el alma. Es entonces cuando la fe se purifica. La fe debe purificarse constantemente, día a día. Caminar por la fe y no por la vista, como dice 2 Corintios 5:7, es confiar incluso cuando no entendemos. Es muchas veces tener que rechazar la realidad que nuestros ojos nos muestran y que el demonio y la debilidad de la carne utilizan para hacernos flaquear y decidir poner nuestra confianza en lo que no vemos. Es sostenernos en la certeza de que Dios no falla, aunque todo el mundo alrededor nuestro se derrumbe. Los testigos nos enseñan este camino. Y lo hemos estudiado en los días anteriores. Abraham, que esperó cuando ya no había esperanza. La Virgen María, que creyó incluso bajo la cruz de su Hijo. Los santos, que mantuvieron la mirada fija en Jesús, incluso cuando tuvieron que pasar por enfermedades, por persecuciones, por pobreza, hambre, incluso los que tuvieron que dar la vida, derramar sangre por Cristo, los mártires de la iglesia. Todos ellos, todos tienen algo en común. Vivieron su travesía en este mundo como peregrinos y extranjeros, con su mirada fija en Jesús, autor y consumador de la fe. Ellos vivieron la noche, pero no soltaron la mano de Dios. Así la fe no es solo el inicio del cielo, es su promesa viva en medio del polvo. Cada creo pronunciado en la oscuridad es ya una chispa de eternidad encendida en el corazón. Bueno, gracias por habernos acompañado una vez más en este episodio de El Catecismo en un año. Que lo escuchado no se quede en la mente, sino que baje al corazón, que se convierta en vida. Y recordá, la fe crece cuando se comparte, se fortalece cuando se vive y se ilumina cuando se ora. No descuides tu vida de oración. Nos encontramos en el próximo episodio, mañana,
8 de la mañana, hora argentina, para seguir aprendiendo. ¿Qué te parece? Vamos a seguir aprendiendo, creyendo y amando. Hasta entonces, que el Señor te bendiga, que la Virgen te acompañe y que el Espíritu Santo te sostenga en este camino de fe.